un evangelio distorsionado, ¿no? Bendito sea el Cristo de la gloria. Por eso hay que tener entendimiento de la palabra y sabemos que nuestro Dios va a estar ahí con nosotros como poderoso gigante, dice su palabra, ¿no? Le invito a leer Romanos 16, 19. Empezamos del 18. Romanos 16, 18. Leemos el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bendito sea el Dios del cielo. Dice su palabra, ¿no? Porque en el 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Bendito sea el Dios del cielo. No, y acá habla, ¿no? Que hay gente gente que se hace llamar cristiana, ¿no? Que dice que querían presentar una doctrina diferente, ¿no? Entonces Dios, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Bendito sea Dios. Sí, acá habla, ¿no? Claramente que hay gente que trata de apartarnos, ¿no? De la doctrina verdadera, bendito sea Dios, causando divisiones, ¿no? Y tropiezos. Sí, porque su palabra palabra nunca cambia, ¿no? Dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a cambiar, pasar nunca, bendito sea Dios, y por eso tenemos que pedirle al Dios del cielo sabiduría e inteligencia, ¿no? Para saber discernir los espíritus, bendito sea Dios, de los que hablan verdad y los que mienten, bendito sea Dios, porque tales, el 18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Bendito sea Dios. Tenemos que ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Bendito sea Dios. Tenemos que estar siempre, no es fácil, ¿no? Sabemos claramente lo que nos espera alrededor, ¿no? Porque no todos van a pensar lo mismo que nosotros, pero hay que ser sabios para el bien, dice su palabra, ¿no? E ingenuos para el mal, sabios que si viene alguien nos dice cosas que tenemos que tratar de callarnos y dejar todo en manos de Dios, ¿no? Y dice en el 20, dice que el Dios de paz va a aplastar a Satanás bajo vuestros pies, bendito sea Dios, porque el Señor del cielo es el único que puede derrotar toda la fuerza del mal, ¿no? Y al enemigo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Porque si no dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, ¿no? Así que me gozo en vosotros, pero no quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Como la obediencia, ¿no? Que tenían estos discípulos, ¿no? Ya que no eran ellos que se manejaban, sino que el Espíritu Santo los llevaba para todos lados, predicando la palabra de Dios, ¿no? Tenían obediencia al Dios del cielo, obediencia al Dios vivo. Bendito sea el Dios del cielo. Si el Señor hoy nos dijera: ve a predicar tal lugar, y nosotros no lo hacemos, no tenemos obediencia, ¿no? Entonces somos cristianos, pero seguimos siendo incrédulos, entonces Dios, porque no tenemos evidencia, ¿no? El Señor nos manda en todo lugar, en todo momento, a predicar su palabra, ¿no? Llevar un evangelio eterno, un evangelio real, un cristianismo verdadero, real, bendito sea Dios, de su palabra, bendito sea Dios, y tenemos que tener obediencia al Dios del cielo, porque esto es lo que Dios quiere con nosotros, bendito sea Dios. No le podemos agradar siempre al hombre, no, porque dice su palabra que si tratara de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Llevar esa costumbre que tenían los profetas, los discípulos, ¿no? Entonces yo que no le llamaban, que no siempre hablaban bien, sino que también los profetas del Antiguo Testamento, cuando podían dar profecía, ¿no? Que eran duras, ellos lo daban, no daban vuelta, no miraban la cara del rey, no miraban
cara de hombre, sino que miraban y obedecían a lo que Dios hablaba a través de ellos. Y si encima las profecías los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías, Isaías, ¿no? Varios profetas del Antiguo Testamento se cumplían a su tiempo, pero se cumplían. No sé si el de Isaías, cuando habló del Mesías, se cumplió después de 600, 700 años, pero se cumplió, pasó mucho tiempo, bendito sea Dios, pero se cumplió, bendito sea Dios. Él como de antemano podía ver, ¿no?, los sufrimientos del Mesías, bendito sea Isaías, ¿no? Tanto ahí en Isaías 53, 1 en adelante, también como en Isaías capítulo 9, ¿no?, en adelante, bendito sea Dios, que habla del reinado del Mesías, bendito sea Dios, ¿no? Y tenemos que tener por hecho, ¿no?, que aunque hay gente que piensa que uno no tiene estudio en la palabra de Dios, no tiene teología, entonces Dios, o de algunos como es centro bíblico, me mandan mensajes, entonces yo pensando que uno no estudió, entonces yo, pero ya 16 años, ¿no?, de estudio bíblico tenemos, entonces para hablar la palabra de Dios. No que sepa más que ellos, pero la idea no es creer más que nadie, sino que hablar la palabra de Dios, ¿no?, con obediencia, como dice Tapreca, obediencia al Dios vivo, ¿no?, entonces a Dios, y no importa lo que diga el ser humano, entonces a Dios, porque la idea no es creerse más que nadie, sino hablar y publicar la palabra de Dios, ¿no? Como siempre digo, que lo que dice al oído, publicarlo de la azotea, entonces a Dios, y que no hay nada oculto que no haya sido revelado a su siervo, entonces a Dios. Porque este mensaje es para los siervos del Dios viviente, ¿no?, en todo el mundo, ya que estamos en muchos grupos de WhatsApp, entonces a Dios. Y quisiera leer 2 Corintios 7:15. 2 Corintios 7:15. ¿A dónde el versículo? 2 Corintios 7:15 dice, vamos al 14, dice, pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, yo no he sido. 2 Corintios 7:14, pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo ese hemos hablado con verdad, también nuestros gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Bendito sea el Cristo de la gloria. Acá habla, ¿no?, como pues si de algo me he gloriado con el respeto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Bendito sea Dios. No, como habla, ¿no?, que en el Evangelio de Cristo no solo hay que tener obediencia, sino que hablar la verdad. Entonces porque nuestro Dios nos manda a hablar la verdad y vivir la verdad, ¿no? Y esto lleva a la obediencia, ¿no?, la obediencia del Dios del cielo. Y tenemos que como de gloriarnos con otros que también practican la verdad, ¿no? Como acá dice que con Tito se gloriaban, ¿no? Bendito sea Dios, porque hablaban la verdad, ¿no? Y eran obedientes a la palabra del Dios del cielo, bendito sea Dios. Y en el 15 dice, su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros y cómo lo recibisteis con temor y temblor. Bendito sea Dios. Habla de la obediencia de todos los discípulos, bendito sea Dios, de cómo caminaban la palabra de Dios, ¿no?, y publicaban y hablaban para todos lados, bendito sea Dios. Me gozo de que todo esto tenga confianza en vosotros, bendito sea Dios. En vos confianza, ¿no?, bendito sea Dios, de cómo eran todos llenos del Espíritu Santo, de cómo todos vivían en un solo espíritu, bendito sea Dios, cómo todos tenían la misma mentalidad, bendito sea Dios. Todos los discípulos de Cristo, ¿no?, entonces ya que eran entendidos de Dios, bendito sea Dios, y eso le transmitían a otros, ¿no?, como el poder de Dios operaba en ellos y hacía que otros también lleven el mismo camino. Bendito sea el Cristo de la gloria. Te invito a leer 2 Corintios 9:13. Alabado sea el Cristo de la gloria.
para que esté enriquecido en todo, para toda versículo 11 dice, para que esté enriquecido en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ello y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Alabado sea Él, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Bendito sea el Dios del cielo. Esto de acciones de gracia, ¿no? En cómo le daban gracia al Dios del cielo. ¿No? Y dice, para que esté enriquecido en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. No, que Dios nos hizo libre. No, Dios nos hizo libre del mal, del pecado, no de la mentira, bendito sea Dios. Y Dios, a través de esta liberación, ¿no? Tenemos que hacer acciones de gracia, como en Salmo 100 dice, ¿no? Que tenemos que entrar por las puertas con acción de gracia, bendito sea el Cristo de la gloria. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, bendito, sino que también abunda en muchas acciones de gracia, bendito sea Dios. Sabemos claramente que este servicio que ellos transmitían, los discípulos, ¿no? Y tanto el apóstol Pablo y todos los discípulos, era sabiendo, ¿no? Claramente que mientras esté en este cuerpo tenemos que servir al Señor, ¿no? Tenemos que ministrar el Evangelio para que escuchen otros, bendito sea Dios. No solo creyentes, sino también gente de la calle, gente mundana, como le decimos, no para ser como ellos, sino para que ellos escuchen el Evangelio de Cristo. Y algunos lo tomen y otros lo desechen, ¿no? Bendito sea Dios, pero sabemos claramente que después de morir vemos algo eterno, bendito sea Dios, pero tener que administración de este servicio, dice, no solamente de los que le faltan los santos, los que suple, no solamente suple a los que los santos faltan, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios, bendito sea Dios. Pues la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, ¿no? Ya que teniendo obediencia al Evangelio de Cristo, ¿no? Y por la liberalidad de vuestra contribución para ello y para todos. Bendito sea el Cristo de la gloria. Tenemos que ser libres, ¿no? Y contribuir para ello y para todos, dice su palabra, ¿no? Ya que el Evangelio de Cristo no es para guardar todo para uno solo, ¿no? Sino para que otros también aprendan lo que nosotros aprendimos en su momento, ¿no? Entonces Dios, siempre creyendo en Cristo Jesús como el Hijo, el nombre sobre todo nombre, bendito sea Dios, que este Evangelio, dice su palabra, va a ser expandido por todo el mundo, ¿no? Y el Señor nos llamó a ministrar y llevar el Evangelio eterno, ¿no? Con varios temas, ¿no? Como los que hago yo, y tocando varios temas, ¿no? Bendito sea Dios, y enseñando y adoctrinando a la Grey de Dios, ¿no? Bendito sea Dios, y adoctrinando a la gente, bendito sea Dios, por el verdadero camino, ¿no? Este es el cristianismo real, bendito sea Dios, administrar y llevar el Evangelio eterno de Cristo, ¿no? O sea que nuestro jefe supremo es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, bendito sea Dios, como una vez lo leí en Hebreo 1:1, que Él es, que Dios, habiendo hablado de muchas formas en otros tiempos, en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, ¿no? El cual constituyó heredero y todo, y por quien así mismo hizo el universo. Por eso todos los discípulos y los que le seguían, ¿no? Que el apóstol Pablo, que se comportaba como un discípulo más, hablaban siempre de Cristo Jesús, ¿no? Bendito sea el Cristo de la gloria, alabado sea Dios. Y vamos a leer, quedan 5 versículos, 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según apariencia, si a uno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que con él como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Bendito sea Cristo de la gloria.
Romano 1.5. Romano 1.5. Alemanes en el cielo. Romano 1.5 dice, versículo, leímos el capítulo 1, versículo 1, salutación, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido ante por su profeta en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y primera de Pedro 1.22. Primera de Pedro 1.22. Primera de Pedro 1.22, habiendo purificado, lo vimos el versículo 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Bendito sea el Cristo de la gloria. No dice, en el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿No? Tenemos que tener siempre obediencia a la verdad. Entonces, tener obediencia al Dios vivo es tener obediencia a la verdad, no practicar la verdad, caminar la verdad, bendito sea Dios. Ya que, aunque cambia el tema de hoy, bendito sea Dios, pero siempre la obediencia va con, ¿no? La obediencia dice que en la obediencia está la bendición, bendito sea Dios. Tenemos que ser obedientes al Dios vivo, no tenemos que ser obedientes a la gente, ¿no? Porque la gente engañosa, bendito sea Dios, dice que el corazón del ser humano es maligno, ¿no? Bendito sea Dios. Uno también mismo se reconoce que no siempre es bueno, bendito sea Dios. Todos nos equivocamos, somos seres humanos. No, por eso Dios nos pone en la palabra de Dios, para que no le creamos solamente al hombre, sino que le creamos a Dios. Si usted se va a enojar conmigo, enójese conmigo, pero yo voy con la palabra, no voy con mi propia palabra, ¿no? Entonces yo siempre llevando el Evangelio de Cristo, ¿no? Sabemos que hay gente que hay versículos que le gusta y hay versículos que no, bendito sea Dios, pero si tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que vivir bajo todos los versículos, bendito sea Dios, alabado sea Dios. Dice el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, bendito sea Dios. Por eso hablamos la palabra de Dios, ¿no? Amando a nuestro prójimo, ¿no? Entonces Dios, porque Cristo, como dice una alabanza, Cristo te necesita para amar, ¿no? No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien, dice, ¿no? Entonces Dios, por eso tenemos que amor fraternal a la gente, llevando el mensaje de la palabra de Dios, sabiendo que afuera hay mucha gente que necesita, ¿no? Que algunos acaban de perder a su madre, acaban de perder a su padre o a un ser querido, ¿no? Más querido de todos. Otros tienen depresión, ¿no? Viven llorando todos los días. Entonces ellos están en constante melancolía. Entonces ellos, y cuanto más mejor es llevar el mensaje de la palabra de Dios a la gente, ¿no? A esa gente que necesita una voz de aliento, ¿no? Una voz de parte de allá arriba, entonces del cielo, a través de nosotros, bendito sea el Cristo de la gloria. Por eso nuestro Dios bueno y poderoso en gran manera, ¿no? Y no va a dejar que la gente sufra, ¿no? Entonces, sino que siempre va a enviar a un mensajero para que en ese momento de que capaz que quiere acabar con su vida, ¿no? Es como un ángel que llega en el momento más difícil, ¿no? Entonces
a mí me ha pasado, porque yo me he mandado un mensaje a través de WhatsApp o mensaje de texto de antes, ¿no? Me ha pasado que mandaba mensaje, le mandé mensaje de palabra de Dios, número que ni yo, gente que nunca conocí, que deben ser como más de 40.000, 50.000 números, ¿no? Más de acá, de Argentina y de muchos países, ¿no? Son como 52 países en los cuales he mandado mensajes de la palabra de Dios, ¿no? Algunos de África, otros de Europa, otros de Asia y, bueno, de América del Norte, del Sur y de Centroamérica. Entonces, y en algunos de esos se veía como sufrían por la pérdida de su madre o de su padre. Entonces, otros estaban muy melancólicos, ¿no? Y una chica acá de Argentina, de Buenos Aires, de Loma de Zamora, ¿no? Me contaba que, aunque se hizo muy, muy amiga conmigo, ¿no? Me contaba que vivía llorando. Pero era adolescente, 14, 15 años tenía, ¿no? Era de Loma de Zamora, pero su familia era de Bolivia. Bendito sea Dios, me contaba cómo lloraba, ¿no? Entonces yo como que se cortaban las venas. Y yo siempre le mandaba mensajes de la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo, y cómo no renunciar, ¿no? Sino que seguir llevando mensajes de la palabra de Dios. Aunque el enemigo te mande mucha gente en contra, ¿no? Hasta mi propio padre se me ha levantado cuando yo me llevaba mensajes de la palabra de Dios, no tratado en las calles, ¿no? Entonces Dios, y me hacía burla, ¿no? Entonces Dios, pero yo en vez de aplacarme lo hacía cada vez peor, ¿no? Entonces Dios, porque el Espíritu Santo te lleva a hacerlo. Bendito sea Dios. Parece que yo me mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Entonces Dios. Y sabiendo que esa gente con la que se te burla después, lamentablemente, si no se arrepiente, terminan mal, ¿no? Sus días terminan mal sufriendo, ¿no? Tanto los burlones como los blasfemos, ¿no? Y entonces todo aquel que odia la palabra de Dios, y más cuando la palabra de Dios es anunciada, ¿no? Por los siervos de Dios, porque yo no soy el único siervo de Dios, ¿no? Hay mucha gente en todos los grupos de WhatsApp, ¿no? Que hablan la palabra de Dios con devoción, y es hermoso cómo hablan la palabra de Dios, ¿no? Bendito sea Dios, y cómo le tienen respeto a la palabra de Dios, bendito sea Dios. Y este último versículo se encuentra en Zacarías 6:15, culminando esta predica. Alabado sea el Cristo de la gloria. Zacarías 6:15. Zacarías 6. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Empezamos desde el nuevo. Zacarías 6:9 en adelante dice: coronación simbólica de Josué. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: toma del cautiverio de Heldai a Tobías y a Gedalías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonía. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de su raíz y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y llevará gloria y se sentará, dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonía, como memoria en el templo de Jehová. Y a los que tan lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obediente la voz de Jehová vuestro Dios. Alabado sea el Dios, dice. Por eso su palabra dice que tenemos que ser obedientes, ¿no? Obediencia a la palabra de Dios, a la voz de Jehová, a la voz del Dios del cielo, del Todopoderoso, ¿no? Del Cristo de la gloria. Entonces, y tendremos día bueno, ¿no? Tendremos día bueno si somos obedientes a su palabra, si nos manda a tal lugar, si nos manda a alguien para que
que nos inste a predicar la palabra de Dios, no sabemos claramente que no, que es un ángel, sabemos claramente que Dios le ha hablado a esa persona para que si no queremos ser obedientes, no vamos a ser desobedientes y Dios se va a enojar con nosotros. Entonces, como rey. El tiempo en el vientre del gran pez renueva tu actitud y cambia la intención. claramente, ¿no? Que este versículo, ya terminando, ¿no? Habla de la obediencia del cielo, ¿no? Como dice sus palabras, y tenemos que obedecer al Señor. Si nos manda a alguien, tenemos que obedecer. Sabe que es un enviado de Dios, ¿no? Que te insta a llevar mensaje de la palabra de Dios en las calles, que te insta a hablar la palabra de Dios con devoción, bendito sea Dios. Y tenemos que, por hecho, ¿no? Que el Dios del cielo nos va a dar la libertad, nos va a dar la zarra del Espíritu para batallar contra toda fuerza del mal y glorificar a aquel que es poderoso para presentarlo sin mancha y sin arruga delante de su gloria, bendito sea Dios. Quiero saludar a todos los amigos y hermanos de Sudamérica, Centroamérica, ¿no? De Norteamérica, de Europa, Asia, de Oceanía, de África, bendito sea Dios, y orar por los hermanos de Sudán, de Nigeria, bendito sea Dios, que todo el pueblo de Dios se levante en oración, bendito sea Dios, para que el Señor mande infinitos millones de ángeles a África, bendito sea Dios, y a todos los lugares donde están siendo perseguidos por causa de Cristo, bendito sea Dios, ¿no? Que todos los países de acá de América se junten en oración, en ayuno, en vigilia, ¿no? Y orar por nuestros amigos y hermanos de África, ¿no? De Mozambique, de Sudán, de Nigeria, bendito sea Dios, que están siendo brutalmente perseguidos, ¿no? Por los islam, bendito sea Dios, y hacer oraciones o ayuno, ¿no? Masivas, y orar por ellos, bendito sea Dios, que el Señor les bendiga grandemente, bendito sea Dios, y que millones de ángeles de luz vayan a África, ¿no? A todo Sudán, a todo Nigeria, a todo Mozambique, ¿no? Y que el Altísimo los proteja con sus alas, bendito sea Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria, y que el Señor bendiga a todos los países y a todos los continentes que he nombrado, bendito sea Dios. Y esta prédica se llama Obediencia a Dios, al Dios vivo, número 6. Quien les habla, Sebastián Chávez, desde Buenos Aires, Argentina. Alabado sea el Dios del cielo. Bendigo esté en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.